¿Qué tal? En este video vamos a integrar un control Picture Box para agregar una foto de cada registro de los productos que aparecen en este formulario. Antes de entrar en materia, también me gustaría hacer alguna modificación a la caja de código, ya que eh, no debería técnicamente el usuario poder modificar el código. Entonces, de entrada, vamos a seleccionarla. Vamos a ir a su propiedad enabled y la vamos a poner en falso. Y dentro del código que hicimos para bloquear y desbloquear, bueno, solamente estará accesible cuando se quiera dar de alta un nuevo producto. Entonces, en la parte de bloqueo, código textbox.enabled, aquí lo vamos a activar, lo vamos a poner en verdadero. Y en la de block o desbloqueo la pondremos en falso nuevamente. También tendríamos que intercambiar estas líneas de código, ya que no podemos mandar el focus si está bloqueado. Entonces la quitaremos de aquí y la intercambiaremos con el de block. Entonces primero desbloqueamos esa caja y después mandamos su focus. Bueno, con esto quedaría resuelta esa parte. Ahora voy a darle un poco de forma a los botones. Entonces voy a seleccionar esta barra de herramientas y voy a ir a su propiedad auto size y la voy a poner en falso para que me permita manipularla. La voy a hacer un poco del tamaño de los botones. Voy a también en su propiedad anchor, voy a quitarle la parte de arriba y recorreré esto para darle espacio a los botones en esta zona e irle dando un cierto acomodo al formulario. Ahí está. Si nosotros queremos que el formulario o que se acomode conforme el usuario manipule el tamaño del formulario, tendríamos que ir a la propiedad anchor nuevamente y decirle que se pegue abajo y quitamos el de la, podemos quitar el de la, o dejar los dos, el de la izquierda y el de abajo. También tendríamos que decirle a los botones que se peguen también a la parte de abajo del formulario. También si quisiéramos que el usuario no pueda cambiar el tamaño del formulario, bueno, otra opción sería ir a la propiedad Maximix Box y la pondríamos en falso para que quede del tamaño que nosotros la estemos diseñando. Entonces ya con eso también evitaríamos que se estén moviendo del lugar si cambia el tamaño del formulario. Ok, entonces vamos a insertar el control Picture Box, que lo tenemos en controles comunes. Aquí está, en este espacio que está ya disponible en esta parte, en esta zona. La pondremos aquí y le vamos a poner por nombre, le vamos a poner por ejemplo foto. En su propiedad name le pondremos foto.
Lo haré de la forma más simple que se me ocurre. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? Yo tengo ya una carpeta dentro de la que hicimos para el proyecto en la unidad C, junto a donde creamos la carpeta para la base de datos. Y yo creé otra de imagen y yo tengo ya al menos 3 imágenes de 3 productos. Estas, bueno, pueden conseguirla, tomar la foto. Entonces aquí la situación es que dependiendo el producto al que pertenezca la foto, yo le asignaré como nombre su número de código de producto. Es decir, esta foto será para el producto que tenga el código 1000, este para el producto que tenga el código 1001 y este para el producto que tenga el código 1103. Entonces, ¿cómo haremos para que las esté llamando? Para eso vamos a usar el evento del cambio del código aquí. Entonces haremos doble clic sobre la caja de texto del código y el evento principal, que es el change, es el que nos sirve en este momento. Entonces vamos a programar esa parte. Lo primero que haremos será definir la ruta. Entonces vamos a crear una variable para que podamos decirle en qué ruta se encuentra nuestras imágenes. Entonces la ruta va a ser igual a una cadena de texto que estará definida por mi carpeta se llama syspan y también dentro es img. Hasta aquí ya tengo yo la ruta de la carpeta. Cierro aquí las comillas y voy a concatenar el contenido de la caja, que es código textbox.text. Voy a concatenar también la extensión del archivo, que será .jpg. Con eso ya le estoy diciendo al código o al programa dónde irá a encontrar las fotos. Como voy a ir a buscar un recurso o un archivo fuera de mi aplicación, bueno, tendría que implementar un try catch para evitar que me salte una excepción si es que no existe ese archivo o fue movido o borrado. Bueno, entonces dentro del try haremos la carga de la foto. Entonces nuestro control se llama foto y la instrucción sería load, que lleva adentro pues la ruta que ya le pusimos en la parte de arriba. Si todo sale bien, aquí se cargaría la foto. Si no existiera la foto, bueno, le puedo mandar un mensaje al usuario diciendo que no tiene la foto, pero para eso yo tengo una foto genérica que le puse no disponible, por ejemplo, de este tipo. Es una foto, es una imagen sencilla. Entonces la direccionaré a esa parte. Entonces puedo copiar la instrucción. Y aquí yo necesitaría ponerle la ruta, aunque ya se la voy a poner completa, puesto que este archivo sí será fijo. Entonces le diré que la que tomará será la que les acabo de mostrar. En caso de que no exista la foto correspondiente a ese producto. Bueno, creo que con esto ya sería suficiente para que me esté asignando ya las fotos dependiendo del producto que estemos viendo. Vamos a hacer una prueba. Ok, les comenté 3 fotos. Tengo la primera, aquí está la segunda y la otra pertenece, bueno, un producto que no lo tiene, me mandará la imagen no disponible. Aquí está, esta foto sí existe, tengo estas 3. Bueno, ahora voy a acomodar para que no se desfase la foto dentro de mi control. Voy a cerrar y voy a ir al control y le marcaré en su propiedad
image. A ver, no la encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Size mode. Size mode le tendré que poner stretch, es decir, que ajuste la imagen al tamaño. Aquí está stretch también para que se vea un poquito mejor. Puedo decirle que me ponga un borde, un recuadro. Entonces, como está desactivado, le pongo uno sencillo. Ahora sí, vamos a correrlo. Ya tenemos la imagen en su tamaño. Estas imágenes, bueno, son solamente de muestra para poder hacer este ejercicio. Y ya vemos que está funcionando. Si ustedes quisieran hacer que la ruta sea variable, es decir, esta parte, bueno, pues habría que integrarlo en algún campo, en una tabla que sea de control de la aplicación o en alguna otra que yo pueda poner datos genéricos. Por el momento lo podemos dejar así, no cambiaría gran cosa. Si ustedes deciden hacerlo en un campo, bueno, habría que traer ese dato desde ese campo aquí. Este sería el ejercicio para este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.